que Comunicaciones para mí es tan grande como Racing, pero es una opinión personal de hincha fanático, nos vimos de alguna manera beneficiados por esta ley. El caso Racing también nos tocó muy de cerca, primero porque acá hay mucho hincha de Racing en la zona, la sede de Racing de Villa del Parque está acá muy cerca y además junto con Racing, con Ferro, con Talleres, con Español, creamos en su momento, a principios de la década del 2000, un grupo, una asociación de clubes en quiebra, en donde veíamos todas las formas que teníamos de levantar las quiebras, hacíamos eventos en conjunto, hicimos un torneo de fútbol de clubes en quiebra en el Club Atlanta, y bueno, por suerte hoy todos los clubes que te nombré pudieron levantar sus quiebras y Comunicaciones en poco tiempo lo podrá hacer también. Pregunto yo y después lo mirás a... Dale. Volviendo a las épocas, yo te hablo más atrás, cuando el club era, por así decir, que los socios venían, disfrutaban todo el tiempo acá, tenían muchos socios, era un club como más o menos está volviendo a ser ahora, ¿no? Si bien después pasó la crisis, ¿qué pasó antes de la crisis? Porque si bien la crisis fue algo que fue muy fuerte, algo, no sé si mal manejo dirigencial o lo que sea, que el club pasó de ser una maravilla, por ponerle un calificativo, a ser casi cerrada, casi clausurada. Bien. Yo creo que los factores que motivaron la quiebra del Club Comunicaciones fueron muchos. Por un lado te puedo decir que el club históricamente fue el club del sindicato del correo, entonces la gran mayoría de empleados del correo eran socios de Comunicaciones y esto para el club representaba un ingreso muy alto, y al privatizarse el correo y muchos de estos empleados ser cesanteados o ser despedidos, obviamente la masa societaria disminuyó muchísimo. A esto sumale lo que fue la década de los 90 en Argentina, en donde además de la crisis económica, financiera, política que nosotros vivimos, también la gente vio en su bolsillo esto de no tener más plata y empezar a tener que recortar de alguna manera gastos, en donde siempre los clubes sociales son uno de los primeros, porque uno no va a recortar el colegio de sus hijos o la comida, sino que lo que primero que recorte es el club. Y a esto obviamente hay que sumarle las malas administraciones y las malas decisiones, que son dos cuestiones importantes. Por un lado, administrar mal te lleva a la quiebra, pero también decidir mal te lleva a la quiebra. En un momento de crisis es complicado saber qué hacer, saber para dónde correr, saber qué decisión tomar, y cuando uno quizás esa decisión que toma no es la adecuada, las cosas terminan como terminaron acá, que fue la verdad un momento muy triste para nosotros, los últimos años de la década del 90, en donde veíamos como socios que indefectiblemente se iba a llegar a la quiebra y no podíamos hacer nada porque el estatuto del club era y sigue siendo cerrado, entonces solamente quienes formaban parte del correo podían gobernar los destinos del club. Los socios que somos vecinos del barrio, que somos hinchas, siempre fuimos socios externos, entonces no podíamos entrometernos en las decisiones políticas. Veíamos que la situación iba de mal en peor y era muy complicado poder decirlo porque no te escuchaban, entonces bueno, se consumó todo esto en la quiebra. ¿Y qué rol cumplió la subcomisión del hincha durante las épocas más complicadas, donde salían Comunicaciones en todos los diarios y todos los medios audiovisuales como el club que iba a desaparecer y que iba a cerrar? Sí, los hinchas siempre cumplieron un rol activo, desde mostrar una bandera hasta cortar una calle. El primer gran corte que yo recuerdo fue en protesta al presidente que termina firmando la quiebra del club, allá por 1999, si mal no recuerdo, en donde se llenó la avenida de gente, y después las marchas se fueron sucediendo a lo largo de todos estos años. Y en los últimos 2 años, el otro día justo cumplieron 2 años, se oficializó una subcomisión de hinchas que nuclea a gente que quiere ayudar, simplemente, que quizás no conforma parte de ninguna subcomisión, como yo puedo ser subcomisión de fútbol o diferentes compañeros encabezan subcomisiones de diferentes actividades. Gente que viene a la cancha, gente que es hincha del club, gente que es vecina, que quiere al club y que se encolumnaron detrás de la llamada subcomisión del hincha, que principalmente se destina o está destinada a hacer obras, a veces hacen jornadas de pintura, a veces hacen jornadas para chicos de recreación. Me parece que fue muy importante en estos últimos años para acercar a la gente al club. Gente que quizás
tenía ganas de aportar su granito de arena, tenía ganas de colaborar y no encontraba la forma, no encontraba el hueco en donde poder apoyar, ayudar, hacer algo. Encontró en la comisión del hincha ese lugar de pertenencia y me parece, yo por lo menos estoy muy agradecido a ellos, además de ser amigos y además de ayudarlos un montón, son chicos que suman muchísimo para lo que es el presente del club. Y en la época que Moyano anunciaba el salvataje en todas sus obras del sindicato, ¿qué es lo que quería hacer Moyano cuando llegase al club? ¿Y tuvieron contacto con él? Moyano quería de Comunicaciones un club para el sindicato de camioneros. Moyano sostenía que la cantidad de afiliados que tiene el sindicato de camioneros posibilitaba o ameritaba que tuviesen un club en plena capital federal y no lejos como lo tienen. Y encontró en Comunicaciones un espacio para comprar muy barato, porque si Moyano acá pagaba la quiebra, se hacía casi dueño del club. Obviamente esto posibilitado por un juez, ¿sí? Si no hubiese habido un juez cómplice, hubiera sido imposible el desembarco o el eventual desembarco de Moyano. Ante esto, imagínate que la reacción de los socios se hizo notar enseguida. Nosotros no queríamos un club que fuera externo, en donde tuviéramos que pedir permiso para entrar. Este club es de los socios, entonces no había manera que dejásemos entrar al sindicato. Y no es un problema, como dije muchas veces, con Moyano en particular o con todos los oferentes que en su momento se presentaron. Comunicaciones es de los socios, entonces venga quien venga, nos íbamos a negar hasta las últimas consecuencias, porque tenemos la idea de que los clubes se levantan y por suerte el tiempo nos dio la razón, porque cuando nosotros en el 2009 le decíamos no a Moyano y decíamos los socios vamos a levantar el club, nos miraban un poco de costado diciendo bueno, ¿cómo van a hacer si no tienen plata, si no tienen recursos? Y mirá lo que es el club ahora, casi 10 años después, totalmente levantado, totalmente saneado, lleno de obras, y con obras casi todas autogestionadas. Entonces demostramos que aquello que decíamos que parecía una utopía finalmente se pudo hacer realidad. También Daniel Haddad fue uno de los oferentes y es cierto que quiso poner un poco más de 50 millones de pesos para construir un estadio cubierto y poner 12 millones para cubrir la deuda que tenía Comunicaciones en ese momento. En el momento en que Moyano pretende hacerse cargo del club, aparece una segunda oferta, que es la oferta de Daniel Haddad. Daniel Haddad, a diferencia de Moyano, lo que pretendía era la construcción de un microestadio cubierto de usos múltiples. Él decía que se estaba basando en los estadios de la NBA, que un día son para jugar al básquet y otro día es en Disney on Ice y otro día es en un recital. Lo quería ubicar en Comunicaciones con una inversión multimillonaria. Esto al club le costaba casi perder la mitad del club, algo así como 6 hectáreas, y también de alguna manera tener que pedir permiso para entrar. Obviamente también nos opusimos al proyecto de Haddad, pero también era complicado para los socios saber que la decisión al fin y al cabo dependía de un juez. Incluso cuando el juez de primera instancia, Fernando Alessandro, tiene que decidir qué hacer con los destinos de Comunicaciones, baja el martillo a favor de Moyano. En primera instancia el club se lo dan a Moyano, los socios apelamos la medida va a la Cámara de Apelaciones y después de unos meses la Cámara de Apelaciones, gracias a Dios y gracias a la honorabilidad de los jueces, piensan que el club no le dan marcha atrás a lo que había sido la decisión de primera instancia y todo vuelve a foja cero, y ahí los socios, creo que ese momento fue determinante, fue una bisagra, porque ahí sí empezamos a tener un protagonismo que antes no teníamos. Vamos a hablar de las obras, ¿no? Sí, yo puedo hacer una última conversación. ¿Y Víctor Santamaría qué era lo que les proponía? Santamaría fue a través del SUTER una propuesta que vino hace varios años. Lo de Moyano y Haddad estamos hablando entre 2009 y 2011. Víctor Santamaría vino para el 2003-2004. También quería algo bastante parecido a lo que era el sindicato de camioneros, pero para los sindicatos de empleados de edificio. Bueno, ahora metiéndonos más lo que es actualidad, ¿no? ¿Cómo es el acuerdo, así como el club está mal económicamente, cómo de golpe se hicieron las canchas de fútbol y el buffet nuevo y la cancha de hockey, ¿no? Bien. Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Son las más destacadas, por así decirlo. Las que están terminadas por lo menos visibles. Bien. Nosotros como socios
y ahora sí hablo como socios dirigentes, como comisión de referentes, que somos los que en este momento, junto con el órgano fiduciario, llevamos adelante los destinos del club. Tenemos la convicción, tenemos la certeza de que todo el dinero que entra, ajeno a lo que son cuotas sociales e ingresos ordinarios, tiene que ir destinado a obras. Entonces, el excedente que entró por AUSA, el dinero que entra por diferentes concesiones, el dinero que entra por venta de jugadores de fútbol o derechos de formación de fútbol, nosotros lo destinamos a obras. Lo que hacemos es reunir a 1 o 2 representantes de cada disciplina del club y empezar a pensar qué obras necesita el club. Entonces nos pasó, por ejemplo, que había varias disciplinas indoor, lo que es handball, lo que es vóley, lo que es básquet, lo que es futsal, que compartían un mismo espacio. Había un solo gimnasio en el club que compartían todos. Entonces creímos que la principal obra que necesitábamos era un segundo gimnasio. De esa forma se hizo el microestadio que está al fondo del club, en donde hoy lo usa futsal, lo usa baby fútbol. Entonces ya ahí canalizamos, que es hermoso, ahí ya canalizamos un montón de actividades. Creímos que también era necesario un segundo gimnasio para practicar vóley, para practicar handball, y allá fuimos y construimos el estadio que hoy utiliza vóley, y con la plata que quedaba